Hoy seguimos entonces con la clase número 17. Vamos en el libro de Hebreos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 8. Capítulo 8. La clase anterior que fue grabada, ¿se acuerdan que no hicimos clase? Yo la grabé solamente en la casa. Y no estaba en la casa, estaba en Pucatrihue. Allá la grabé. Y solamente la enviamos. Y hoy día vamos a seguir con el capítulo 8, ¿cierto? La clase pasada, esa clase, terminamos, como dije, el capítulo 7 y enfocamos o dijimos que en cierta forma el versículo principal o el clave de esa sección que vimos la clase pasada era el versículo 25 del capítulo 7, que decía: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿cierto? En cierto modo, este versículo es la esencia misma del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El cual salva para la eternidad perpetuamente a todos aquellos que nos acercamos, ¿cierto?, confiadamente a nuestro Señor. Y como hemos dicho en muchas clases, ¿cierto?, Él intercede constantemente por nosotros. Decía ahí el versículo, viviendo siempre, ¿cierto?, viviendo siempre, dice el Señor, afirmando en cierto modo, en primer lugar, que Cristo no está muerto, ¿cierto? Sabemos que Él murió en la cruz, pero resucitó, y Él vive, ¿cierto? Entonces, precisamente en este momento, en este instante, ¿cierto? En cada instante de nuestra vida, Él está vivo y está intercediendo por nosotros. Dijimos también en la clase anterior que que hoy nosotros tenemos mucho que ver con Cristo viviente, ¿cierto? Porque Cristo mora también dentro de nosotros, su presencia por medio del Espíritu Santo. Decía también que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, ¿cierto? Él puede continuar salvando y sigue salvando a muchas personas, ¿cierto? Él es el gran pastor, como dice la palabra, y como se refiere siempre a Él como el gran pastor. Hasta este mismo instante, nunca jamás Él nunca va a perder a una oveja, o nunca ha perdido a una oveja, porque Él es nuestro gran pastor y Él se encuentra a la diestra de Dios, lo hemos dicho y siempre lo recalco esto para que no nos olvidemos. Se encuentra a la diestra de Dios para ayudarnos, ¿cierto? Para interceder por nosotros. Está a la diestra de Dios observándonos y velando también por cada uno de nosotros. Y continuaba diciendo el versículo, como dije recién, viviendo siempre para interceder, ¿cierto? El Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, como lo presenta aquí el escritor de Hebreos, interviene a nuestro favor. Él se encuentra ya en el trono, ¿cierto? En la presencia misma de Dios, controlando toda aquella situación que nos rodea en nuestra vida, en nuestro caminar, o cualquier situación que pueda abatirnos. Él se encuentra allí, ¿cierto? Y tiene todo controlado, ¿cierto? Nada, pero absolutamente nada se va de su mano. Y el último versículo, el 28 del capítulo 7, decía: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, dice el escritor. Dijimos allí que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ofrecer primero sacrificios por sí mismo, porque él era un hombre pecador, ¿cierto? Para entrar a la presencia de Dios, para entrar al lugar santísimo, él primero ofrecía sacrificios por su vida, porque era un pecador, ¿cierto? Y en cambio, nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo que ofrecer sacrificios por él, ¿cierto? Porque él no había pecado en él. Dijimos que el Señor nunca pecó y como Dios encarnado no podía pecar. No podía pecar. Muchas personas dicen que él pecó, que él cayó en debilidad y cometió pecado, que estuvo con una mujer también. Y eso no es así, hermano. Jesús nunca pecó, porque si hubiese cometido algún tipo de pecado, por el más mínimo que hubiese sido, Él no hubiese sido nuestro sustituto. No podría haber muerto en la cruz del Calvario y haber pagado la demanda que Dios Padre exigía. Por eso que Él era santo, sin mancha. Tenemos hoy un sumo sacerdote entonces que puede conmoverse, ¿cierto? Y compadecerse de nosotros, a quien nosotros también podemos acercarnos confiadamente, dice su palabra. Se encuentra en un lugar, ¿cierto? O en su lugar para poder ayudar, y Él nos comprende, amado hermano, y eso es bueno, Él nos entiende.
Él es, decía también ahí el versículo 26 del capítulo 7, que Él es santo, inocente, dice ahí, sin mancha, apartado de los pecadores, ¿cierto? Decía ahí el versículo 26. Y así llegamos al capítulo 8. En ese contexto que viene hablando el escritor, llegamos al capítulo 8. Y el versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿cierto? Lo que ya venía hablando, lo que hablé recién, es que tenemos tal sumo sacerdote, dice el escritor, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, dice ahí. Aquí se habla del punto principal, dice el escritor. El punto principal, ¿cierto? El escritor le estaba haciendo algo más que resumir. Este es como la cima o el pináculo, por decir algo, de la carta de los Hebreos. Y dice aquí, el cual se sentó a la derecha del trono. Esto es como la cima. Como hemos dicho ya en clases anteriores, ¿cierto? Cristo hizo algo que ningún sacerdote del Antiguo Testamento podía haber hecho. Ninguno podía haber hecho esto. No había ningún sacerdote de la línea de la descendencia de Aarón o de la tribu de los levitas, ¿cierto?, que alguna vez tuviera una silla en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde él pudiera sentarse. Nadie de los sumos sacerdotes hacía eso. Como le digo, ni siquiera había una silla. Ellos entraban, ¿cierto?, a ofrecer el sacrificio, a derramar la sangre sobre el propiciatorio del arca, y entraban a eso solamente, muy rápidamente, y salían. No había sacerdote, como dije, de esta descendencia de Leví que se sentara en una silla en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque tenía trabajo que hacer. Él no entraba, como dijera uno, a vitrinear. Él iba a hacer un trabajo, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Todo lo que hacía ahí eran sombras, ¿cierto? Como lo hemos venido diciendo, sombras que señalaban a un sacrificio terminado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que Cristo ha muerto, ¿cierto?, todas estas se han cumplido, todas estas sombras, ¿cierto?, se han cumplido en la persona de Jesucristo. Todo lo que necesitamos necesitamos hacer es volvernos a Jesucristo y confiar en Él, ¿cierto?, como nuestro Salvador. Él se sentó, dice la Escritura aquí, porque había terminado la obra para nuestra redención. Por eso que se sentó a la derecha del Padre, en la presencia misma de Dios. Él llegó, ¿cierto?, después de morir y resucitar, a la presencia de Dios, y se sentó allí, cosa que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento jamás hicieron. El versículo 2 dice que Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Un hombre en la Biblia llamado Besaleel fue un maestro, fue un artesano, que lo nombra el Antiguo Testamento, que hizo hermosos elementos del mobiliario del tabernáculo, ¿cierto?, donde estaba el arca, ¿cierto?, el lugar santísimo. Él hizo muchas partes o elementos del mobiliario del tabernáculo. El propiciatorio, ¿cierto?, o la tapa del arca, y los candeleros la palabra nos muestra que eran de oro, ¿cierto?, oro fino y ricamente también decorados con piedras preciosas. Y todo hecho fue el resultado de la mano de un hombre. Un hombre hizo todas esas cosas, ¿cierto?, aunque el Espíritu Santo obviamente dirigió también el trabajo de la persona que lo hizo. En contraste, el Señor Jesucristo sirve en el tabernáculo que Él mismo ha hecho en el cielo. En cierto modo, el tabernáculo terrenal representaba el tabernáculo celestial en el cielo. Entonces, el Señor Jesucristo sirve en ese tabernáculo que está hecho en el cielo y donde está la presencia, ¿cierto?, de Dios. Continuemos leyendo los versículos 3 al 5. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si el templo, amado hermano, está diciendo el escritor aquí, aún siguiera en pie, si todavía hubiera un templo donde se ofrecieran sacrificios, Jesús ni siquiera sería sacerdote, dice el escritor aquí. Por ende, no podría él ministrar a nuestro favor bajo los términos del antiguo pacto. ¿Por qué? Bueno, él hizo muchos prodigios, muchos milagros, ¿cierto? Predicó, perdonó pecados, se llamó a sí mismo el Hijo de Dios porque era el Hijo de Dios, pero nunca reclamó el derecho a ministrar en el templo. Primero, Jesús no era de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví, ¿cierto? Entonces, según lo que mandaba la ley del Antiguo Testamento, Jesús no hubiese podido ser sumo sacerdote. Para empezar, no era de la tribu sacerdotal, no venía de la tribu de Leví. Por lo tanto, no estaba calificado para el ministerio terrenal antiguo. También el tabernáculo cuya construcción Moisés dirigió conforme al modelo, dice, no era el original, era un tipo que determinaba el patrón para el templo más elaborado. O Dios le dio el modelo, ¿cierto?, original que se encuentra en el cielo. Ese es el tabernáculo real, por decir algo. El verdadero tabernáculo. Ese es el auténtico tabernáculo, el santuario celestial en el cielo, donde se encuentra Dios Padre. Entonces, de acuerdo a estos versículos 4, 5 y 6, ¿cierto?, ¿por qué debería alguien quedar satisfecho con una copia? ¿Cierto? Ese era solamente una copia, el tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Por qué tendría que alguien o debería alguien quedar satisfecho solamente con una copia del tabernáculo cuando puede tener el original, ¿cierto?, el santuario celestial y eterno, que está en los cielos? ¿Por qué habría que quedar satisfecho un judío, ¿cierto?, hablando en el contexto, con el sacerdocio, los sacrificios antiguos, solamente copias y sombras del perdón y la reconciliación, cuando pueden tener el perdón y la reconciliación reales en Jesucristo? Y hay muchos judíos que se quedaron allí y mucha gente que se quedó allí porque no creyó, ¿cierto?, en el ministerio del Señor Jesucristo. Muchos de estos no creyeron. Dice el versículo 6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él es el mediador de un mejor pacto, dice el versículo 6. Tenemos hoy, amado hermano, lo que es conocido como el nuevo pacto, ¿cierto?, en Cristo. Lo llamamos al Nuevo Testamento lo llamamos así. Y el Nuevo Testamento es, amado hermano, realmente el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, ¿cierto? Y se encuentra en contraste con el antiguo pacto, con el Antiguo Testamento. Dios le entregó a Moisés la ley. Dios le entregó a Moisés la ley y después le dio instrucciones para fabricar o hacer el tabernáculo y sus servicios, que debían hacerlo y cómo debían hacerlo. Fue allí que se trató el problema del pecado, ¿cierto? Como lo hemos dicho reiteradas veces, lo que hacían los sacrificios era solamente cubrir el pecado, pero no lo eliminaban. Nadie se salvó nunca por guardar la ley, porque nadie cumplía la ley. Nadie jamás la pudo cumplir. Nadie se acercó jamás a Dios para decirle: he cumplido todos los mandamientos, ¿cierto? Por lo tanto, recibe. Nadie cumple la ley. En cambio, los israelitas estuvieron continuamente, ¿cierto?,
trayendo sacrificios porque habían quebrantado la ley de Dios y cada día la quebrantaban. Por eso que eran necesarios los sacrificios, que haya sangre derramada. La ley les reveló que no podían alcanzar la preciosa y gloriosa presencia de Dios. El sistema de sacrificios también era totalmente una sombra de lo que iba a venir. Los sacrificios, como dije, solamente apaciguaban, ¿cierto? O cubrían el pecado, pero no lo eliminaban. Y aunque el tabernáculo de Dios, ¿cierto? Que Dios les dio, era una tienda literal, ¿cierto? Era una sombra del verdadero tabernáculo en el cual Cristo está hoy, en el cielo. En otras palabras, hasta ahora hemos visto que tenemos un sacerdote mejor, y lo ha expresado el escritor de Hebreos en el libro. Tenemos un sacrificio mejor, tenemos un tabernáculo mejor, y todo esto se dirige hacia el altar, ¿cierto? De Cristo, que eran sombras de Cristo, ¿cierto? Y el sacerdote, Cristo es el sacerdote mejor, como dijimos, y sirve en aquel lugar celestial, intercediendo por nosotros. Es el mejor sacrificio y se ofreció a sí mismo por el pecado de nosotros. Y además sirve en ese tabernáculo celestial en el cielo mejor, porque ofreció su propia sangre por nuestro pecado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El nuevo pacto no solo tenía mejor mediador, que era Cristo, sino que también tenía, dice el versículo, mejores promesas. Mejores promesas. Todos los pactos, amado hermano, tienen su base en las promesas. A veces las promesas son nada más que para una parte y a veces para dos partes, por decir. A veces las promesas son condicionales, hay condiciones para obtener las promesas, y a veces no. A veces son para todos. Pero siempre hay promesas. En consecuencia, son las promesas de Dios en el nuevo pacto las que aquí se llaman mejores. Las promesas del nuevo pacto son mucho mejores, dice el escritor. El versículo 7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Ah? ¿Qué está diciendo el escritor? El antiguo pacto no era falso, ¿ah? Pero tenía defectos. ¿Ah? Había la necesidad de un mejor pacto. Pero el hecho de que el pacto de Cristo sea nuevo y mejor, amado hermano, es obvio que también es diferente en algún grado al antiguo pacto, que no era perfecto. No es solamente un arreglo o una modificación que hizo el Señor. No es que sea ligeramente diferente del antiguo, sino que es radicalmente distinto. ¿Ah? El pacto en Cristo, ¿cierto? Hablando del pecado, Cristo elimina el pecado. El antiguo pacto nunca pudo eliminar el pecado. Solamente, vuelvo a repetir, lo cubría. Entonces, en ese sentido, si vemos solamente ese punto, es radicalmente distinto el nuevo pacto al antiguo pacto. El versículo 8 continúa diciendo: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ah? El defecto no estaba en la ley, sino en ellos, las personas. Aquí dice que los reprendidos fueron ellos, ¿cierto? La gente, las personas. En la ley no había error. Nunca hubo problema con el pacto de Dios. No había defectos en la ley de Dios. Pero hay muchos defectos y fallos, ¿cierto? En usted y en mí. Usted y yo somos incapaces de cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley, haciendo una excepción con nuestro Señor Jesucristo. Pero nadie, amado hermano, cumple la ley. No estamos a las alturas de los requisitos de Dios, de las expectativas de Dios, de las demandas de Dios. Jamás podríamos cumplir las demandas de Dios.
Nadie las cumple. Ya con el primer mandamiento, lo dijimos una vez, ya nosotros incumplimos la ley. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y nadie, amado hermano, cumple ese primer mandamiento. Nadie ama a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente. Nadie, amado hermano. Decimos nosotros, ¿cierto? Y no es que sea una mentira, es verdad que amamos a Dios, pero nadie lo ama de la manera que Dios lo exige. Entonces jamás nadie puede cumplir la ley. Jamás nadie puede cumplir las demandas de Dios. Y aquí en este versículo se anuncian días en los que establecerá, dice, un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. ¿Ah? Y el versículo 9 de este 8º capítulo dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquí vemos que el pueblo quebrantó el primer pacto. ¿Ah? No los capacitó para cumplir lo que Dios exigía. Las bendiciones del antiguo pacto estaban condicionadas a la obediencia, amado hermano, de Israel a la ley de Dios. Estaban condicionadas las promesas, ¿cierto? Como Israel no cumplió, Dios se desentendió de ellos, porque Israel no cumplió. La desobediencia, amado hermano, no abroga o no anula el pacto, ¿ah? Pero los despoja de todas sus bendiciones. Era un pacto de la ley. El nuevo pacto no es así. El nuevo pacto en Cristo no es así. El nuevo pacto, amado hermano, es interno más que externo. Cumplir la ley es algo externo. El nuevo pacto es algo interno, ¿cierto? Que nace del corazón. Y sigue diciendo el versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, dice el escritor. ¿Ah? O sea, que el nuevo pacto sería escrito sobre nuestros corazones, amado hermano, no sobre tablas de piedra, de manera que fuéramos capaces de obedecerlo. Por supuesto, aun cuando Dios entregó la ley antigua, pretendía que estuviera en el corazón de su pueblo, pero no podían escribirla en sus corazones como la escribirían en los marcos o en las puertas, como la escribían en aquel tiempo. Y para aquel entonces los creyentes, amado hermano, los que creían en Dios, no habían recibido tampoco el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajaba, ¿cierto?, a morar en ciertas personas, en reyes, cuando los ungía, pero no estaba en cada persona. Como hoy, como nosotros hoy que recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es el único que puede cambiar, amado hermano, los corazones. Sin embargo, el Espíritu Santo escribe ahora la ley de Dios en la mente, ¿cierto? Y en el corazón de quienes le pertenecen. La ley de Dios está en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Ah? En el nuevo pacto, la adoración verdadera es interna, amado hermano, de adentro y no externa. ¿Ah? Es real y no es un ritual. Ya no es un ritual como lo hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, como lo hacían los fariseos, su vida llena de rituales externos. Ahora es interno y real. Y continúa diciendo el versículo 11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, dice el Señor. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Al ser interno, el nuevo pacto debía ser personal. Y no es personal solamente porque la ley de Dios, ¿cierto?, su palabra está escrita en nosotros, sino porque su Espíritu, ¿cierto?, el Espíritu Santo, que es una persona, está en nosotros. Por eso que es personal.
Todo creyente tiene, como siempre dice el pastor Daniel, cuando predica y habla del Espíritu Santo, tiene al Paracleto, siempre él usa esa palabra, ¿cierto? Al Consolador interno, al Maestro residente, al Espíritu Santo, ¿cierto? O a un amigo residente. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El nuevo pacto entonces otorga también un perdón, ¿cierto? Total. Dice el versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y eso es una promesa para nosotros. Y es una esperanza y debiera ser un descanso para nuestra vida cristiana. Amado hermano, volvámoslo a leer. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Se me lengua la traba. Como dije recién, eso debiera ser paz y tranquilidad para nuestras vidas. Él dice que nunca más se acordará, ¿cierto?, de las que Él borró, limpió, ¿cierto?, por medio de la preciosa sangre de su Hijo. Esos pecados están borrados y eliminados ante Dios. Y muchas veces nosotros los traímos a nuestra mente y empezamos a trabajar con ellos y en lo que pasó anteriormente. No, nunca más me acordaré de sus pecados, dice el Señor. He aquí la piedra angular del nuevo pacto. Es esto lo que necesitamos los hombres, más que cualquier otra cosa, amado hermano. Es esto lo que describía el antiguo pacto, pero no lo podía dar. No lo podía dar el antiguo pacto. Finalmente se cumple la promesa del Antiguo Testamento bajo el antiguo pacto, ¿cierto? No había olvido real de los pecados, porque no había perdón real, amado hermano, de ellos. Como vuelvo a repetirlo, solamente los sacrificios cubrían, solo quedaban cubiertos, indicando, amado hermano, y anticipando el perdón verdadero en Cristo. Y el último versículo del capítulo 8, versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Palabras del Señor. El símbolo del antiguo pacto, amado hermano, no es malo. Nunca lo fue. No es que el antiguo pacto haya sido malo. Tenía un propósito hermoso que Dios también le dio al antiguo pacto, a las promesas que dio en el antiguo pacto. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Que señalaba al Hijo, nos mostraba al Hijo, representaba al Hijo, indicaba, amado hermano, al Hijo, antes de que Él viniera a la tierra. Pero ahora el Hijo ha venido. En el nuevo pacto el Hijo ha venido, ¿cierto? El símbolo que nos mostraba el antiguo pacto ya no tiene propósito, por decir algo, el antiguo pacto, porque el Hijo ya vino. Y la intención de Dios, la Biblia lo dice, es descartarlo. Cuando el emperador Tito destruyó Jerusalén, destruyó, amado hermano, también el templo donde se hacían los sacrificios. No había altar, no había lugar ya santísimo, por lo tanto no podían haber sacrificios. No estaba el templo, no estaba el altar, no estaba el lugar santísimo, no había nada. Tampoco había sacerdocio que ministrara. Y sin el sacerdocio y sus sacrificios, amado hermano, no podía haber antiguo pacto. Entonces se terminó. Cuando el autor de Hebreos escribió este libro, amado hermano, el pacto obsoleto estaba próximo a desaparecer, dice ahí él, en el versículo. En menos de 5 años, después de que se escribió el libro, desapareció completamente. Hasta los días de hoy ya no hay más sacrificios en Israel, aunque ellos todavía esperan al Mesías.
Entonces, eso, como dije, después del libro, aproximadamente 5 años, ya todo desapareció completamente. En realidad, el antiguo sistema de sacrificio se terminó, amado hermano, cuando el velo del templo se rasgó en dos, ¿cierto? La crucifixión de Cristo, y Cristo consumó su sacrificio, consumó lo que Él vino a hacer a la tierra, cuando satisfizo, no sé si la palabra es así, las demandas del Padre, ¿cierto? Ahí en la cruz, consumado es, dijo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y ahí el templo, el velo del templo se rasgó en dos, y ya desde ahí, ya desde que se rasgó el velo, ¿cierto? El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento también terminó. Para ese momento, el sacrificio único e irrepetible de Cristo, amado hermano, culminó con el resultado de que todos los hombres tenían en Cristo acceso a Dios Padre. La destrucción del templo completó, amado hermano, la clausura del viejo pacto. Ya no hay más antiguo pacto. La destrucción del templo completó eso, esa clausura, quitando el lugar de los sacrificios, eliminando el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Entonces ya no tiene propósito. Por eso Dios dio el nuevo pacto. La era de la ley mosaica y el sacerdocio levítico, ¿cierto?, que viene desde Aarón, se había terminado. La era del Hijo había llegado, y para siempre, eternamente. Hermanos, nosotros no estamos bajo el sistema de la ley de Moisés. Ese sistema ya ha pasado. Dios dijo, ¿cierto?, en su palabra que era el modelo antiguo y que Él había traído un modelo nuevo, por decir algo. Y el nuevo pacto que Él ha hecho por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es mejor y para siempre, eternamente. La ley resultó totalmente incapaz de producir alguna cosa buena en el ser humano. Pablo pudo decir en su carta de Romanos, en el capítulo 7, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Con esto termino. En la actualidad, amado hermano, el Espíritu Santo es capaz de hacer lo imposible. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en un cuerpo débil y deteriorado y pecaminoso. Lo que la ley jamás pudo lograr. La ley jamás logró eso en una persona. Pero hoy en día el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros sí lo puede hacer. El Espíritu es capaz de llevar a cabo todas estas cosas, amado hermano. Por lo tanto, usted y yo hemos de ser salvos y vivir la vida cristiana bajo el nuevo principio, el nuevo pacto en Cristo. Como enfatizamos antes, tenemos un mejor pacto basado en mejores promesas, amado hermano, lo que dice el texto de hoy. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Cristo, amado hermano, nuestro intercesor, hoy está allí en la presencia de Dios para ayudarnos y intercede por nosotros. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar ahora la clase 17 de hoy.